Ayer tuve una entrevista de trabajo y seguramente a ti te ha pasado lo mismo que me pasó a mí el día de ayer. La reclutadora no leyó mi currículum, no puso atención a los mensajes que le envié y la información que me solicitaba realmente nunca la procesó. Te cuento esto para que a lo mejor te puedas llevar una mejor práctica que yo he desarrollado con los años. Resulta que el jueves me buscan por LinkedIn, me mandan un mensaje, yo lo vi apenas ayer y me decían sobre, ya sabes cómo te hablan, ¿no? Ay, nos parece interesantísimo tu perfil, creemos que eres un candidato ideal para esta posición que tenemos. Por favor, mándame tu currículum y cuéntame cuál es tu nivel de inglés, cuál es tu experiencia con gente de Estados Unidos y cuánto quieres ganar. Entonces, ayer yo tenía un poquito de flojera y dije, la verdad no quiero hacer mi currículum. Entonces le respondí sus preguntas, mi experiencia es tal, la gente con la que trabajo de Estados Unidos, mi nivel de inglés es tal y quiero ganar tanto. Pero, y ahí viene lo bueno, dime qué detalles de mi perfil y de mi experiencia que no aparecen ya en mi perfil de LinkedIn te gustaría ver en mi currículum para añadirlos y que puedas tener toda la información para la entrevista. Resulta que en vez de responderme, me pide mi teléfono. Le doy mi teléfono y me pide que tengamos una entrevista a los 10-15 minutos. Como tenía tiempo libre, le digo, vamos a tener la entrevista. Y lo que me cae gordísimo de las reclutadoras, y no sé por qué lo hacen, es que no revisan los currículums ni la información que les envié o que les envías como candidato. Entonces, nunca le mandé un currículum ad hoc porque tuvimos la entrevista luego y conforme empezó la entrevista fue revisando cada uno de mis datos. O sea, mi formación profesional la fue revisando en el momento, mi educación, mi experiencia. Es más, nunca me hizo ninguna pregunta en inglés. Y fue justo al final, cuando yo empecé a interrogarla, que decidió cancelar la entrevista y decirme, ¿sabes qué? No, la posición realmente no va a ser un reto para ti porque no cumplimos ni con el salario, ni con las expectativas, ni con el reto profesional, ni con el equipo que ya tienes a cargo, porque aquí no tendrías nadie a cargo. Y entonces yo pienso, ¿por qué hacen eso, no? ¿Por qué nos hacen perder el tiempo pidiéndonos información que ni siquiera tienen la atención de leer? Hubo más cosas en la entrevista, si quieren se las platico en una parte 2, déjenme saber aquí en los comentarios, pero lo interesante de esto es que yo digo que no mandes un currículum general a las entrevistas, que trates de sacar información de qué es lo que buscan en cada una de esas posiciones para que tú lo puedas añadir en tu currículum. Y sí, cuesta un poquito de trabajo, pero la verdad es que funciona bastante bien para tratar de vender mejor las habilidades, los skills que tú tienes y que la gente esté mucho más interesada en ti. Pero antes de todo eso, pregúntale a la reclutadora si está en el saldo o en el rango salarial para que no pierdas tu tiempo ni tú ni ella. Si quieres saber qué pasó en el resto de la entrevista, déjame un like y un... Mira, lo más probable es que sí le haya caído yo muy mal a esta chava y ella también me cayó muy mal. Pero te voy a decir por qué me cayó muy mal. Número uno, porque cuando le empecé a hacer preguntas en LinkedIn, cuando me pidió mi teléfono, ella no me respondió y en vez de darme una respuesta directa que nos habría ahorrado mucho tiempo a ambos, se fue directo a querer conseguir una entrevista, seguramente porque tiene que reportar que hace un número de entrevistas en tanto tiempo o que ya tiene determinados candidatos y demás. Pero lo que me cayó más mal de esta persona, bueno, tal vez lo segundo, fue que cuando ya estábamos hablando por teléfono, ella estaba revisando, conforme íbamos teniendo la entrevista, mi experiencia profesional y mis estudios, cuando eso es algo que se tiene que hacer antes de tener la llamada, antes de preguntarle su información a los candidatos. Pero yo creo que lo peor de esto es que como a los 3-4 minutos que estábamos empezando la llamada, se escucha de atrás en el fondo, un ruido de fondo, unos mensajes de WhatsApp web, ya sabes cómo suena, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, y entonces lo que ella hace es me dice, perdón, me están llamando, es urgente, tengo que dejar la llamada, espérame un segundo. Entonces me deja esperando en la línea como 3 o 4 minutos, cuando en realidad, pues si vas a dedicarle tiempo a una entrevista por profesionalismo, te encierras en una sala de juntas y le dedicas la atención completa a alguien que tampoco está haciendo otra cosa porque está teniendo una entrevista contigo. Pero además de eso, es que cuando me vuelve a hacer preguntas y empiezo a hablar, se escucha que empieza a entrar una conferencia en Teams y la pone a todo volumen. Y entonces yo me quedé callado y le dije, no dije nada. Y ella me dice, te perdí, ya no estás hablando, ¿sigues ahí? Sigo contigo. Y le dije, no, la verdad es que preferiría que termines tu conferencia en Teams, que se escucha claramente, y cuando la termines podemos tener la entrevista. Y a lo mejor suena muy rudo, pero yo siento que es, uno,
falta de respeto que no te pongan atención completa cuando te están haciendo preguntas para completar su chamba, porque eso es lo importante de esto. Yo quiero un trabajo y ella tiene que entregar resultados en su trabajo que ella tiene. Entonces, no es como que me esté haciendo un favor y yo no le estoy haciendo un favor a ella. Y creo que eso nos falta mucho en Latinoamérica, ser profesionales. Y mucha gente piensa que le tienes que caer bien a las reclutadoras porque si no, no te dan el puesto. ¿Sabes qué? Ni modo, las cosas tienen que ser neutras y tienen que ser objetivas y tienen que ser profesionales. Y la gente no está acostumbrada a eso. Por eso creo que si no le caí bien, pues ni modo, pero ella a mí tampoco. Y eso te da un indicador de cómo son las empresas y de qué tipo de gente es la que está dentro de la empresa, porque si no puedes tener un filtro inicial bueno, eso te habla de cómo están las cosas hacia arriba, porque los líderes no ponen atención hacia abajo. Me acaban de dejar este comentario que realmente no tiene nada de sentido y dice: hablas desde el desconocimiento de los procesos de recursos humanos, pueden gustarte o no, pero hay procesos que deben de cumplir como reclutador. Este es uno de esos grandes ejemplos en donde no es a huevo comentar, ¿eh? Y lo peor de todo es que este puñetón ya borró su comentario, pero hay mucha gente que comenta tonterías en internet nada más para saciarse el ego. Y fíjense, les voy a plantear este escenario. Ustedes como personas adultas que están viendo este video, ¿qué preferirían? Escenario A: gastar 15 minutos en tratar, 20, 30 minutos en tratar de concertar una entrevista por LinkedIn con un candidato que te pareció más o menos atractivo y después tener una llamada con él de 30 minutos donde durante la llamada vas a descubrir si es un candidato ideal o no, porque no leíste el currículum y no cumple él o tú con las características de la vacante, del sueldo, de la experiencia profesional, del reto, o simplemente no está en la locación donde tú quieres. Ese es el escenario A. O el escenario B: hacer una lectura a conciencia que te puede tomar 5 minutos de un currículum o de un perfil de LinkedIn y decir, este chavo o esta señorita sí tiene las características que estoy buscando, y voy a ir con directas concretas a preguntarle si cumple a lo mejor con las expectativas de sueldo o si está buscando algo en especial y si podemos tener una llamada, pero ya con un análisis previo del currículum. ¿Qué prefieres? ¿Esos 15 minutos o gastar casi una hora que se va a la basura porque ni siquiera era el candidato ideal, ni siquiera era un escenario ideal para alguno de los dos? Porque esto es un ganar-ganar. Y si tú vienes y dices, no, es que no conoces los procesos, güey, perdón, pero los procesos tienen que ver con la eficiencia y eso aplica en cualquier lado, en cualquier profesión. Si tú decides gastar 45 minutos por un proceso que implica que nada más tienes que llenar una lista con cuántos candidatos entrevistaste para decir que hiciste tu chamba aunque le hiciste mal, o prefieres hacer bien tu chamba y efectivamente conseguir al candidato ideal para la vacante. No me vengan a decir que desconozco los procesos porque, mira, entrevistas hemos tenido todos y a mucha gente, probablemente esté haciendo una generalización, pero mucha gente sufre de esto. Les hablan para entrevistarlos para posiciones en las que no tienen nada que ver, que están buscando un junior y la gente ya tiene experiencia senior. Están buscando un director y este chavo apenas va empezando su carrera. Así es que hay mucha gente que no lee los currículums, eso es una verdad. Así es que el desconocimiento de los procesos pues, probablemente tenga que ver con que mucha gente no sabe hacer su chamba y mucha gente no es eficiente en lo que hace. Y ahí más bien la pregunta es: ¿qué tipo de persona quieres ser en tu chamba, no? ¿Qué también quieres hacer tu trabajo? Y honestamente, ¿saben cuál es la peor parte? Que llegas al final de la entrevista y siempre te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Y la mayoría de nosotros, cuando estamos empezando nuestra carrera, pues no tenemos muchas preguntas, ¿no? Que tal vez la principal sería, ¿me vas a contratar? Por favor. Pero conforme vas ganando experiencia, pues ibas agarrando callo y vas teniendo algunas preguntas, ¿no? A partir de las malas experiencias particularmente. Mi primer pregunta casi siempre es, ¿qué herramientas tecnológicas me vas a dar para poder desempeñar mi trabajo? Les puede sonar ridículo, pero hay empresas en donde consideran que no tienes por qué tener una laptop, a pesar de la pandemia, ¿eh? Y a pesar del trabajo en casa. Y esa es la primera, pero cuando empiezas a preguntar, ¿me puedes describir las funciones diarias de la vacante? ¿Por qué esta posición se está buscando? ¿La persona que tenía el puesto anterior se fue o es una vacante nueva? ¿Cuáles son los retos principales de esta posición? ¿Cuál es la jerarquía que ocupa esta posición dentro del organigrama? ¿Quién sería mi jefe? ¿A quién le reporta? ¿Dónde está ubicado el jefe? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cuál es la cultura empresarial que tienen? ¿No? Mi jefe, por ejemplo, que a lo mejor no suena muy específico, pero mi jefe, por ejemplo, ¿va a ser gringo o va a ser mexicano? ¿Él está ubicado aquí en México? ¿Es un expat o es alguien que está en Estados Unidos? Y eso va a determinar mi horario de trabajo. Porque acuérdense que ya no hay horario de verano en México y entonces pues vamos a estar una,
2 horas de diferencia con Estados Unidos. Entonces, eso obviamente afecta a la hora que empiezas a recibir mails, a la hora en que tienes que estar conectado, a la hora en la que tienes que presentar algo, ¿no? Entonces, son cosas importantes. Y que la persona de recursos humanos, que es el primer filtro, es la primera entrada, la primera, o sea, que no sepa esa información, pues está súper triste. Cuando yo le pregunté a esta chica, oye, ¿dónde estaría mi jefe? ¿Quién sería? Se puso en ese momento a buscar en su computadora quién había sido la persona que había solicitado esta vacante y me dio un nombre que para mí es inservible porque no trabajo en la organización. A mí de qué me sirve un nombre, ¿qué esperaba? Que yo fuera y lo buscara en LinkedIn para ver quién era esa persona. No tiene sentido. Y otras preguntas más que les sugiero que hagan es ¿cuál es el horario de trabajo? ¿Se cumple realmente el horario de trabajo? ¿Piden horas extra? Ahí se trabaja sábado o domingo, porque bueno, en Monterrey se trabaja los sábados. ¿Por qué? No tengo idea. Se hace viernes chilango, es decir, el viernes se trabaja el día completo. Y todas esas cosas que de entrada te pueden decir, este es el trabajo que quiero o es el trabajo que no quiero. Y yo lo que creo es que a veces tenemos tanta urgencia en encontrar un trabajo que por no preguntar estas cosas a veces firmamos cosas que no nos convienen y justamente ahí es cuando empieza a odio mi trabajo y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces tal vez sería también un buen filtro desde un buen trabajo, desde el principio que nosotros pusiéramos estos filtros para no caer en estas vacantes en donde no nos dan la información completa. Y ya ni les cuento del sueldo porque si quieren les hago un video al respecto, pero déjenme saber en los comentarios.